Vamos a empezar. Buenos días a todos los participantes. Eh, de antemano les agradezco que hayan asistido a este ciclo de capacitaciones, que tiene como tema el uso de las normas APA, ¿no? En el transcurso de la capacitación sí le pediría que no activen sus audios, igual sus cámaras. Todas las preguntas se responderán en el transcurso de la reunión, si es posible, o al final, ¿no? Para ir revisando poco a poco, de repente si hay alguna duda, o si en todo caso revisamos las dudas al final, ¿no? Y bueno, este ciclo de capacitaciones tiene como objetivo empezar, ¿no? Esta tarea de la biblioteca que actualmente estamos buscando eh, trabajar con todos los alumnos y los docentes e investigadores. Eh, Esto con el objetivo de que comencemos a crear, ¿no? Una conciencia más que nada de saber investigar, de poder saber buscar información y de poder realizar los trabajos. He elegido este tema de las normas APA como primer tema, porque considero importante que antes de poder buscar información, debemos tener en cuenta ciertos conocimientos para realizar nuestros trabajos académicos, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta ciertas normas para realizar antes nuestros trabajos. O sea, si bien en nuestra formación profesional, desde el primer ciclo hasta ser docente o ser doctor, tenemos que capacitarnos, ¿no? De alguna manera actualizarnos en las nuevas normas que se pueda emplear para realizar los trabajos, llámese tesis, llámese ensayo, informe, artículo científico, y entre otros. Hay, hay ciertas normas y estas son las normas APA, ¿no? Que en la actualidad dan ciertas indicaciones, estándares para poder realizar un trabajo profesional. Entonces, voy a empezar eh, pasando mis PPTs para poder sí, avanzar. A ver, me confirman si que por chat sí se ve, ¿no? Las PPTs. Ok. Si hay algún inconveniente, me escriben por chat para poder, para poder avanzar. ¿Visualizan todos las PPTs? Solamente escriben en el chat, me ponen sí y yo prosigo. Ya, ok. Entonces voy a ver. Ok, a ver, un momento voy a compartir mi PT para poder trabajar. Ahora sí se visualizan las PPTs. Sí. Ok, muy bien, gracias. Ahora vamos a empezar entonces. Bueno, como mencionaba, en esta fecha vamos a hablar de las normas APA, en lo que explica el uso. Si bien el ciclo de capacitaciones de estas dos fechas se trata de uso de las normas APA y gestores bibliográficos, los gestores bibliográficos lo vamos a ver el día de mañana, debido a que las normas APA nos van a exigir un poco más de tiempo para poder analizarlas, ¿no? Ver desde un inicio, definir algunos conceptos claves, y los gestores bibliográficos los veríamos mañana, ya que son herramientas
que trabajan con esto, ¿no? Con la bibliografía que utilizamos. Nos facilitan muchas cosas, muchas facilidades para poder trabajar. Y bueno, así que considero primero que este tema es importante primero y luego ya seguimos con el otro mañana. Entonces, empezando con las normas APA, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta capacitación. En primer lugar, vamos a conceptualizar, vamos a ver algunos conceptos referentes a las normas APA para tener una idea de cómo en qué engloba ese uso, ¿no?, de las normas APA. Luego vamos a ver la importancia que tiene las normas APA en lo que es el contexto académico. Siempre es importante tener en cuenta por qué usamos estas herramientas, ¿no?, para realizar nuestros trabajos, porque es importante tener en cuenta eso. Por otra parte, vamos a ver las diferencias, algunas diferencias entre la sexta y séptima edición. Actualmente, bueno, la Villarreal está trabajando con la sexta edición en el desarrollo de sus trabajos académicos, lo que compete a tesis y artículos, pero se ha visto eh, que en un contexto de otras universidades ya están empleando las normas APA de séptima edición. Así que voy a mencionar la importancia de las... Bueno, en realidad había unos cambios algo significativos, pero vamos a ver esos cambios, ¿no?, de forma general. Y por otra parte vamos a ver también todo lo que refiere a lo que es un tipo de citas, las referencias bibliográficas y la bibliografía en sí como tal, ¿no? Mencionar que esta capacitación tiene como objetivo introducirlos a lo que son las normas APA, ¿no? Quizás acá yo veo que muchos se han escrito de muchos alumnos, también docentes, egresados y también algunas personas externas, que más que nada buscan esto para poder tener una idea, ¿no?, de qué son las normas APA, en qué sentido se usan. Y bueno, eh, para, pero mencionarles también que esto vamos a trabajarlo posteriormente en talleres más específicos, más detallados, porque las normas APA te exigen tener ciertos conocimientos muy amplios. Así que en una sesión no creo que podamos aprender todo con más de detalle. Lo ideal es trabajar en talleres con un grupo determinado de participantes y poder hacer un trabajo más directo, ¿no?, que el alumno pueda desarrollar de manera práctica un trabajo quizás académico, ¿no?, desde el formato que utilicen las normas APA hasta la aplicación y la finalización de un trabajo, ¿no? Así que esto lo vamos a ver con un trabajo posterior con la Biblioteca Central, que estamos coordinando para desarrollar talleres ya en un contexto del uso de las normas APA en séptima edición, porque va a haber un cambio obviamente en el transcurso desde el año. Así que vamos a estar ya comunicando posteriormente los talleres, ¿no? Pero el objetivo de esta capacitación básicamente es introducirlos y darles algunos conocimientos importantes, ¿no?, lo que engloba lo que son las normas APA. Entonces, vamos a conceptualizar qué son las normas APA, ¿no?, en primer lugar. Muchos escuchamos este término, las normas APA, que los profesores nos piden para la tesis, que aprendamos a citar, que aprendamos a usar la bibliografía. Igual para los artículos científicos es importante saber, ¿no?, qué cosas son las normas APA en primer lugar, antes de poder utilizarla. Entonces, podemos decir que bueno, en concepto, las normas APA es una sigla que se refiere a la Asociación Americana de Psicología, o llámese en inglés American Psychology Association. Bueno, esta es una organización que se ha ido trabajando a lo largo de los años para estandarizar, ¿no?, todo, más que nada los trabajos que son referidos a las ciencias sociales, a psicología, a las letras y humanidades, ¿no? Porque si bien las normas APA son un estilo de unas normas para trabajar trabajos académicos, son más que nada referentes a estas áreas. Por otra parte, sí, hay otros tipos de normas como las Vancouver, que son para el uso de la ciencia de la salud. Por otra parte, también hay las normas que son de Chicago.
las ISO también, pero que se aplican a otro contexto, ¿no? Académico. En esta parte sí vamos a ver lo que es norma porque nos corresponde como área académica, ¿no? Entonces vamos a... Bueno, como mencioné, es un conjunto de estándares y reglas que ayudan a establecer los tópicos, ¿no? Para la redacción científica. Y de esa manera garantizamos la comprensión de los textos académicos. Claro, las normas APAS, como le mencioné, son un conjunto de estándares y reglas, llámese, porque no van a permitir una redacción científica correcta, ¿no? Y con esto buscamos que el lector o tenga un entendimiento correcto, ¿no? De los textos que estamos elaborando. Por esto es importante, ¿no? Porque nos permite de alguna manera elaborar y permite también al lector comprender. Ya, entonces, las normas ZAPAS, ¿a qué se aplican? Podemos ver, podemos ver que las normas ZAPA se aplican a textos académicos, obviamente. Dentro de desde este contexto podemos ver que los textos académicos engloban lo que es ensayos, monografías, reseñas, informes, artículos de revistas científicas, ponencias, tesis, tesinas, informes de suficiencia, trabajos de investigación. A ver, por favor, les pediría que apaguen su micro, por favor, para poder... O Ya, ok, muchas gracias. Ya. Como les mencionaba, en los textos académicos me refiero a esto, ¿no? A estos tipos de textos, ¿no? Que muchas veces desarrollamos en el transcurso de nuestra vida académica, como docentes o estudiantes. Ahí podemos ver que ahora actualmente se ha implementado, ¿no? Por ley universitaria el trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller. Así que esto también compete a que nosotros aprendamos a usar las normas APA, ¿no? Para poder desarrollar nuestros trabajos, porque también se aplica para este trabajo. Así también llámense los informes de suficiencia, que también se aplican en algunas escuelas o facultades. Y como, bueno, mencionar también las tesis, que es muy importante que ahora con la ley universitaria se está trabajando con más fuerza, ¿no? En todas las universidades. Y asimismo también los artículos científicos que desarrollan muchos de los docentes investigadores. Tienen que tener en cuenta, bueno, yo sé que tienen conocimientos de las normas APA en general, pero también hay que actualizarnos también a la séptima edición y también tener de repente, algunos conceptos clave, ¿no? Para poder brindar un trabajo de calidad profesional, ¿no? Entonces, bueno, las normas APA se enfocan en definir el manejo de ciertos elementos. Bueno, esos elementos vienen a ser la parte característica de cada trabajo, ¿no? Con eso me refiero a los márgenes y al formato del documento, a la puntuación y abreviaciones, al tamaño de letra, con eso me refiero también a los espaciados, a las sangrías, a la construcción de tablas y figuras, también la parte que es la citación y referencias bibliográficas, que es lo más importante, ¿no? Que hemos visto ahora un cambio en lo que corresponde a la séptima edición. Y bueno, como ven, estos son los elementos que manejan las normas APA dentro de su contenido. Como les mencioné, son bastantes puntos. Es imposible desarrollarlo ahorita todo en general de manera detallada. Y creo que esto lo vamos a ver en un taller más específico, viendo cada punto de cada elemento para que puedan desarrollar sus trabajos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿por qué es importante el manejo de las normas APA? Hay que saber, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué utilizamos esto, no? Cada vez que nos preguntan, a veces nos dicen, utiliza las normas APA, pero no sabes por qué, o sea, qué es importante, en qué te ayuda, cuál es su contexto académico, y creo que tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Para poder trabajar. Así que la importancia de las normas APA engloba en esto, ¿no? Lo que permiten, más que nada, en la presentación de ideas concisas, las ideas concisas y organizadas que estamos trabajando al autor. O sea, desde el punto de vista de un autor, te permite
organizar tus ideas y presentarlas de una manera concisa, ¿no? Y clara. Desde el punto de vista de un lector, disculpe, desde el punto de vista de un lector, te permite identificar los puntos claves, hallazgos y fuentes. Con esto me refiero que cuando un autor eh, hace la presentación de sus ideas y organizadas con las normas APA, esto le permite al lector que esté buscando información también, porque es una retroalimentación de información en un contexto de investigación, le permite identificar los puntos clave, hallazgos y fuentes. Así que esto es como que una retroalimentación, ¿no?, de autor y lector. Es muy importante tener en cuenta esto. Y por otra parte, también el autor le permite, le da unas herramientas para poder citar las referencias de manera adecuada y ética. Con esto menciono ética porque las normas APA de alguna manera te exigen a que tú cites correctamente y menciones la bibliografía, las referencias que estás utilizando, ¿no?, para poder trabajar tu trabajo académico, ¿no? Y por otra parte también al lector, como mencioné, reutiliza los trabajos académicos de calidad. Las normas te garantizan que tú puedas desarrollar un trabajo profesional de calidad. Esto también le garantiza al lector que pueda utilizar, ¿no?, un trabajo de calidad. Una vez que tú utilizas desarrollas tu tesis, tu trabajo de investigación, tu artículo. Esto le permite a los lectores, a la comunidad, a utilizar tu trabajo, ¿no?, y a citarlo y a poder seguir trabajando. Porque siempre lo que en la tesis te piden antecedentes, te piden bibliografía, te piden referencias. Así que esto también es importante, ¿no? O sea, es una alimentación del autor y el lector. Por otra parte, la importancia también, ahora quiero enfocarme en lo que son los estudiantes. Bueno, para presentar trabajos académicos de alto grado profesional, engloba que las normas APA permiten que los estudiantes también desarrollen habilidades de pensamiento crítico, tengan una precisión y claridad de la comunicación también, y puedan utilizar formatos de escritura académica. Esto es lo que permite las normas APA a que los estudiantes puedan desarrollarse en el contexto académico eh, y puedan desarrollar estas habilidades, ¿no? Estas habilidades que son importantes como investigadores. Desde que uno es estudiante, si va desarrollando sus trabajos académicos de acuerdo a estas normas y desarrolla estas habilidades, cuando ya seas un profesional con una licenciatura o una maestría, un doctorado, vas a tener estas habilidades ya formadas, ya sentadas, ¿no? Así que no vas a tener una dificultad de desarrollar trabajos académicos, de investigar, de poder desarrollar un trabajo bien estructurado, bien citado, con referencias bien elaboradas. Y bueno, es importante, por eso menciono, ¿no? Las normas APA desarrollan bastantes habilidades. Ahora, también desde el punto de vista de la ética del investigador, tenemos que tener en cuenta que también las normas APA hacen que las buenas prácticas de la relación académica se den, ¿no? O sea, se den en un contexto académico que se pueda desarrollar con una garantía de que se evite el plagio, ¿no? Esto es lo más importante. Actualmente hay hay softwares que evitan que, o sea, un investigador haga uso incorrecto, ¿no?, de las fuentes, que haga que no cite correctamente. Y de igual manera, en las normas APA también te da una herramienta para que tú puedas desarrollar este trabajo académico, ¿no?, sin incurrir en el plagio, a veces incurrimos en el plagio sin tener conocimientos, porque no sabemos de qué manera se incurre en esto, ¿no? O a veces decimos, no, yo estoy haciendo bien mi trabajo, no he plagiado, pero el solo hecho de no citar un autor que has leído, ya estás incurriendo en plagio.
Así que esto también es importante, ¿no? Las normas APA te permiten tener una buena práctica de la redacción académica, ¿no? Así que eh, también mencionar cómo se infringe en plagio, ¿no? Muchas veces nos preguntan y nos dicen los docentes, oye, tu trabajo, cuando haces una tesis no cumple, no pasó el software, no te ha detectado que en tal porcentaje, o también y muchas veces los docentes también tienen esa tarea, ¿no? De poder exigir a sus estudiantes que citen y sus fuentes, ¿no? Porque a veces uno elabora una monografía y no citas, no pones la bibliografía, solamente pones contenido, conceptos, pero no citas, pones de dónde has sacado la información. Y para poder tener una formación académica en la universidad es importante, ¿no? Conocer esto. ¿Cómo se infringe en plagio? Bueno, cuando se presenta una obra ajena tal cual, como si fuera nuestro. Textualmente a veces, bueno, esto es demasiado evidente. Muchas veces, caso de eso, que o sea, a veces un autor toma una obra ajena y la presenta como suya. Eso es un plagio evidente, o sea, no hay que mencionarlo también, hay que tenerlo tan claro. Y bueno, este es un aspecto. Por otra parte, también está reproducir en un texto un trabajo académico sin hacer referencia al autor, ¿no? Original. Con esto me refiero de repente a que tú usas una parte de un texto en tu trabajo académico. Y a veces tú citas, ¿no? Textualmente, o sea, copias un párrafo de repente de un concepto de un autor que has visto, por ejemplo, que define la educación tal cual, pero tú no mencionas al autor, ni el año, ni nada. Eso es un plagio. O sea, si bien tú tienes la intención de mencionar un concepto que es, bueno, de un autor en tu trabajo, así en tu trabajo también has desarrollado tus ideas, pero mencionas en una parte, ¿no? Un concepto exacto tal cual de donde lo has tomado de un artículo, de un libro, de una tesis, y no mencionas al autor, es un plagio. Así que hay que tener en cuenta eso. También redactar frases, ideas, párrafos en nuestro trabajo sin citar al autor. Muchas veces también tú puedes tomar la sola idea de un estudio o redactar frases de acuerdo un trabajo evidente que ha desarrollado un académico, un investigador, y no lo citas, ¿no? Solamente pones una idea que has visto por ahí de un libro y no le pones la cita. Ese es también incurrir en plagio. Así tú lo hagas con tus propias palabras. Eso se llama la paráfrasis, ¿no? Pero obviamente la paráfrasis también tiene que tener una cita. Así que muchas veces tú dices una idea que, bueno, que tú has estudiado todo, pero no pones la fuente, no pones la cita, de dónde has sacado eso, quién ha dicho esa idea, ¿no? Quién ha conceptualizado. Así que hay que tener en cuenta esto también. También parafrasear un texto, como mencioné, o concepto sin citar ni referenciar. Muchas veces también parafrasear significa, o sea, construir una idea en base a otra, ¿no? En base a una idea ya existente. Pero el problema a veces es que no citamos ni referenciamos, ¿no? O sea, muchas veces estudiamos un tema determinado y escribimos, pero de acuerdo a lo que hemos leído, porque siempre cuando desarrollamos un trabajo académico tenemos que tener una fuente, ¿no? Una fuente que te permita eh, hacer valer tus ideas, confrontar las ideas, ¿no? De alguna manera esto valida la información que tú tienes, ¿no? Un antecedente de eso te permite, ¿no? A que tú desarrolles un estudio con base a otro, ¿no? De repente, o también de repente relacionarlo, también eso, ¿no? Eso le da una garantía, un estándar a tu trabajo también. Y bueno, evidentemente también copiar y pegar textualmente desde internet e intentar pasar despercibido con agregados. Muchas veces como estudiantes incurrimos en eso, ¿no? De repente por el apuro, la presión o por la falta de tiempo. A veces inconscientemente lo hacemos, ¿no? De copiar y pegar textualmente de internet, pero esto tiene que evitarse en un trabajo académico porque no es correcto. Por eso tenemos que tener en cuenta quitar ese mal hábito de hacer esto y poder redactar académicamente, ¿no? Con nuestras propias ideas, de acuerdo a las normas APA, y esto te va a dar un plus en tu formación profesional, ¿no? A lo largo de tu trabajo, de tu desarrollo profesional académico, vas a ver que esto va a quedar muy atrás y vas a aprender a hacer las cosas bien, ¿no? De acuerdo a estándares y a normas. Entonces,
veamos un poco qué edición de las normas APA vamos a utilizar, o estamos utilizando, o bueno, también entre las diferencias entre la sexta y séptima. Vamos a ver algunos aspectos de esto de parte de las normas APA. Mencionar que el primer manual salió en 1952 como dato histórico. Y en el transcurso de los años se ha ido trabajando de manera por la asociación otras ediciones, la primera, la segunda, la tercera. Ha habido, obviamente que es en inglés las ediciones, luego se hacen las traducciones correspondientes. Eh, bueno, la sexta edición data del 2010. Bueno, ahí salió la sexta edición en inglés y posteriormente ya hicieron las traducciones, ¿no?, al español. En el 2019 salió la séptima edición en inglés, bueno, ya casi ya hace 2 años. Y bueno, hasta la actualidad no hay todavía un desarrollo de un trabajo, de una traducción en español para que podamos trabajar, pero eso no ha evitado que las universidades hayan, hayan establecido, ¿no?, en sus instructivos de desarrollo de tesis, de proyectos de investigación, de artículos, el uso de la séptima edición en APA. Así que, si bien en la universidad actualmente estamos trabajando con la sexta, ya posteriormente en este año se va a realizar el cambio a la séptima, ¿no?, lo que corresponde, ¿no?, lo que es adecuado, porque muchas veces cuando se desarrollan los artículos científicos, te exigen, ¿no?, que se trabaje en séptima edición. Y ahora en el desarrollo de las tesis, trabajo de investigación y proyectos, eso ya depende bastante de la universidad en establecer con resolución y todo un instructivo que indique que la séptima edición se está utilizando. Por el momento, ahorita estamos utilizando la, pero vamos a ver ese cambio, ¿no?, en el transcurso del año. Por eso mencionarlo. Ahora, mencionar también importante el formato general de un trabajo académico. Antes de que entremos a las normas APA, hay que ver, ¿no?, cuál es el formato general, no específico, porque mencionarles que cada universidad trabaja de acuerdo a criterios que ellos manejan, adaptan las normas APA y de alguna manera establecen también formatos de trabajos, ¿no?, para tesis, para proyectos, para trabajo de investigación, para artículos. Hay formatos en cada universidad establece. Obviamente son formatos basados en las normas APA, pero a veces también se maneja, ¿no?, de manera distinta algunos aspectos, algunos detalles. Pero quiero presentarles de una manera general cómo es un formato general de un trabajo académico, ¿no? Ahí podemos ver elementos como el orden de las páginas, los márgenes, las fuentes, los espaciados. Por lo general ese es un formato general, ¿no? El orden de las páginas incluye, bueno, con esto me refiero en primer lugar a la portada, que todo trabajo académico debe tener, una portada. En otros aspectos tienen un resumen, un abstract. Eh, bueno, esto no incluye a estudiantes, con eso me refiero cuando en el desarrollo académico, como estudiante te exigen, no es obligatorio utilizar el resumen, ¿no? Obviamente, cuando desarrollas un ensayo, cuando desarrollas una monografía, un informe, no te exige tanto que no sé, no es obligatorio el uso del resumen, pero sí el resumen y abstract se utiliza para los trabajos académicos como las tesis, artículos científicos, que ya son trabajos propios profesionales. Así que esto se tendrá en cuenta. En tercer lugar, el contenido en sí, cuando tú desarrollas un contenido, está ahí. En cuarto lugar, las referencias. Con esto me refiero al listado de referencias que se ha utilizado para desarrollar el trabajo. También el elemento de las notas de pie de página. Muchas veces vemos en los trabajos, se incluye las notas de pie de página para poder hacer también hincapié, ¿no?, en lo que tú vas señalando en tu trabajo. Las tablas y figuras, muy importante, porque se incluyen en la estructura del trabajo también. Y desarrollamos eso, ¿no? Incluimos bastante, a veces desarrollamos tablas en las tesis y también figuras. Y ya, bueno, es importante también saber hacer qué cosa, cómo se desarrolla esto, pero no solamente es desarrollar una tabla, ya, hay ciertos aspectos que las normas APA te indican que tú tienes que cumplir, ¿no?, para poder desarrollar correctamente estos elementos. Y también están los apéndices en séptima parte, también como algo complementario, ¿no?
Este es un formato en la que corresponde al orden de las páginas. Veamos también, a ver, los márgenes. Por lo general, los márgenes de trabajo académico están establecidos por la norma ZAPA como 2.54 centímetros y con una sangría de 5 espacios, ¿no? Un formato general, en realidad, que se utiliza en casi todos los trabajos académicos, en las tesis. Vas a ver que este es un formato establecido para desarrollarlos. Y por otra parte está el 3.881, con eso se refiere a lo que ya a lo que ya se enfoca en lo que es con el encuadernado incluido, ¿no? O sea, es un espaciado ya con un tipo de encuadernado. Cuando tú desarrollas tiene que haber un espaciado extra. Pero lo que refiere a contenido, al desarrollo de tu texto, es 2.54 centímetros y con un tamaño de papel carta. Por otra parte, tenemos las fuentes. Mencionar que las normas APA te permite el uso de fuentes también, opcional, porque te presentan estas fuentes, pero depende bastante de la oficina de grados y títulos, o mejor dicho, de la universidad, de la facultad, cómo establece su instructivo para el desarrollo, ¿no? ¿Qué tipo de fuente, ¿no? Si es el sans serif o el serif, ¿no? En el sentido de que cómo se usa el Calibri, también se puede en 11 puntos, el Arial en 11 puntos, el Lucid Sans Unicode en 10 puntos, el Time New Roman, el Georgia, el Computer Modern Normal. Así que en esos aspectos está abierto, ¿no? a que la facultad, la universidad establezca, ¿no? ¿Qué se utiliza, ¿no? Time Romance o Calibri, Arial o Georgia, ¿no? Por lo general, en los trabajos académicos he observado que se utiliza el Time Romance, ¿no? O el Arial también. Mencionar esto porque ahora en el cambio de séptima a séptima se ha incluido, ¿no? Algunas fuentes, como es el Calibri, que antes no estaba. Pero bueno, mencionarles esto también porque es importante, ¿no? El uso de las fuentes. Por otra parte está el espaciado. El espaciado, con eso me refiero a los espacios que hay entre líneas de palabras. En los trabajos académicos por lo general se utiliza el doble espaciado y alineado a la izquierda, exceptuando que las figuras y tablas que tienen otro tipo de manejo para lo que es espaciado, ¿no? También el doble espacio después de un punto final. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque son detalles que le dan un formato estable a tu trabajo académico, ¿no? Esto lo vamos a ver más a detalle en los talleres. Ahorita no vamos a tocarlo más a detalle porque nos demoraría mucho con los ejemplos, porque tenemos que ver muchas cosas más. Pero mencionarlo, ¿no? Importante el espaciado. También mencionar también los niveles de títulos y subtítulos. Hay niveles en que uno, cuando desarrolla un trabajo, con niveles me refiero, ¿no? al nivel de título, los subtítulos que utilizas dentro del trabajo. Ahí está el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4. Todos tienen su formato, sus características para poder utilizarlos, sus indicaciones dentro de las. Así que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Esto también lo vamos a ver más a detalle en los talleres, ¿ya? Pero sí mencionarlo porque tener en cuenta de qué cosa te brinda las normas APA para poder desarrollar, ¿no? Tu trabajo. Ahora vamos a ver lo que son las citas y referencias. ¿Cómo citamos y hacemos las referencias bibliográficas? Este es un aspecto importante porque muchas veces en nuestros trabajos, en la tesis, o artículos o proyectos, nos dicen, ¿no? Tienes que citar correctamente tus antecedentes, tienes que hacer tu referencia bibliográfica en el final, reunir todo. ¿Y cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se usa de acuerdo a las normas APA? Hay que tener unas consideraciones previas para poder citar correctamente. En primer lugar, las consideraciones que debemos tener son que las citas deben respaldar, discutir, definir y ofrecer datos. Esto es muy importante, ¿no? Cada vez que uno haga una cita de un autor, tiene que de alguna manera buscar esto, ¿no? Respaldar tu concepto,
discutir de repente a veces alguna teoría, algún estudio, definir también, pues, lo importante, y ofrecer datos. Ofrecer datos, con eso me refiero de repente a, a resultados, a estadísticas de repente que tú estés citando de un trabajo académico que has revisado. Así que es muy importante esto, ¿no? El número de citas necesario también para respaldar tu punto inmediato, ¿no? O sea, con esto me refiero a que no hay un número de citas determinado para que tú puedas respaldar tu trabajo, pero sí, obviamente, no, si mientras más citas tengas en tu trabajo va a ser mejor, ¿no? Va a ser más sólido tu concepto que estás presentando. Pero también no es bueno también en el exceso, ¿no? También caer en el exceso de citar un concepto con 20 citas, y bueno, vas a llenar tu trabajo de puras citas y también no es correcto. Hay que buscar un término medio que es entre 10 a 11 a 12 citas, ¿no? Por lo general de un concepto, o te piden, por lo general, por ejemplo, en los antecedentes a veces te piden, ¿no? Que cites 12 antecedentes que estás trabajando, que has revisado, y esto respaldan lo que es tu estudio, ¿no? Tu trabajo de investigación que estás realizando, ¿no? Tu tesis, y eso es importante tener en cuenta. No caer en el exceso ni también caer tanto, presentar una cita o dos, es también válido de acuerdo al concepto que tú estás manejando, ¿no? El marco teórico de hacer un concepto de 2 citas para poder respaldar tu concepto, ¿no? Eh, Preferencias por las fuentes primarias. Con esto me refiero a las fuentes primarias son las fuentes directas, las fuentes de consulta que tú haces cuando revisas un artículo, tú mismo lo revisas, lo lees y lo citas, ¿no? A veces tú vas a ubicar en las tesis una cita de cita, ¿no? Muchas veces tú vas a ubicar eso. A veces tú ves en un trabajo de investigación Castañeda, citado por Manrique, eh, te ponen así, ¿no? A eso sería una fuente secundaria. Pero no se recomienda en realidad que se use este tipo de citas, ¿no? Por lo general citemos de fuentes primarias, como les mencioné, directas de fuentes que ustedes han consultado. Por otra parte, también verificar la ortografía y fechas de las citas. Esto es muy importante, porque hay que tener también en claro cuál es la fecha del trabajo que tú has revisado, y también que esté correctamente escrito el nombre del autor, ¿no? de tal trabajo, ¿no? Ya. Por otra parte, está en que el número de autores citados tiene que coincidir con lo referenciado en tus referencias bibliográficas. Hay que tener una diferencia, ¿no? Ahorita vamos a ver esa parte de las diferencias entre cita y referencias, pero, o sea, cuando muchas veces tú citas en tus antecedentes o en tu marco histórico autores que han desarrollado un trabajo relacionado al tuyo, esas citas que tú haces, ya sean textuales o paráfrasis, tienen que estar referenciados en la parte de las referencias bibliográficas, que es al final, cuando tú haces un listado de todos los materiales que tú has utilizado, ¿no? Así que tiene que haber una coincidencia. Tú no puedes citar más o menos 30 autores en tus citas, en todo tu marco teórico, en tus antecedentes, y que en tus referentes hayan 10. O sea, tienen que coincidir esa cantidad. Así que esa es una consideración previa también para tener en cuenta. Cita en la fuente revisada. Claro, como mencioné, a veces nosotros citamos cita de cita y no es recomendable. Siempre citemos lo que revisamos, lo que leemos, lo que directamente estamos consultando, no porque, o sea, solamente copiamos de repente una cita que nos pasa, o de repente para ahorrar tiempo, ¿no? Y siempre cuando desarrollen un trabajo académico tengan eso en cuenta, de que, de que la fuente revisada siempre tiene que ser completa, ¿no? Tiene que revisar de manera completa un artículo, una tesis, un libro también. O a veces utilizas párrafos, pero tienes que citar párrafos tal cual, ¿no? Pero tienes que mencionar. Pero si vas a revisar una fuente, revísala de manera completa, para que tengas esa parte bien establecida, ¿no? En tu trabajo. A ver, un momento. Como mencionaba, ahora
hay citas, hay que ver las diferencias a veces para poder entender estos conceptos de citas, referencias y bibliografía. Cuando hablamos de citas, nos referimos a una idea de un texto consultado. Ya puede ser entre textuales o pueden ser paráfrasis. Esto es lo que se refiere a una cita. Las referencias ya es la lista de fuentes citadas en el texto. Con esto me refiero a una lista al final de un trabajo, por lo general, que tú elaboras para poder justificar todo lo que estás citando, ¿no? O sea, es una lista general de todos los trabajos que has revisado. Por lo general tiene un formato también, que vamos a ver más adelante. Y las citas ya son dentro del trabajo en sí. Cuando tú ya estás redactando, ahí tú vas a citar a un autor, vas a poner tus ideas, ya sean textuales o ya sean una paráfrasis. Y por otra parte, el concepto solo de bibliografía refiere a veces a la lista sugerida de trabajos relacionados con nuestro tema, ¿no? Con esto quiero decir a veces, cuando manejamos el concepto de bibliografía es cuando cotidianamente lo decimos, ¿no? Oye, compártame tu bibliografía, ¿no? Compártame, o un docente te recomienda una bibliografía, ¿no? O un docente te dice, oye, alumnos, por favor revisen estos libros, estos artículos, se los paso por correo, les comparto el enlace. Esto sería una bibliografía en realidad que te está compartiendo, que está una sugerencia para que puedas relacionar con tu trabajo, ¿no? Así que, y ya la referencia en sí es cuando tú ya haces un listado exacto de lo que estás revisando. Y ya en sí la palabra referencia bibliográfica ya es un compuesto, ¿no? De eso. Ahora veamos la parte que corresponde a citas. Tenemos dos tipos, lo que es la cita directa o textual y la indirecta, que es referente a la paráfrasis. La cita directa refiere a la reproducción literal. Literal, con esto me refiero a que tú copias un texto tal cual has revisado, ¿no? Tal cual lo copias y lo pones en tu trabajo académico. Esto es algo directo, ¿no? Una cita textual. De manera indirecta también se puede citar, es ya, pero con una síntesis propia. O sea, con esto me refiero a que tú analizas, sintetizas la idea de un autor, ¿no? Muchas veces tú revisas un libro y encuentras demasiado contenido, pero tú sintetizas un concepto, ¿no? Con tus propias palabras, pero es la idea del autor. Así que con esto me refiero a paráfrasis indirecta. Así que hay que tener en cuenta este tipo de citas a cuando desarrollemos nuestros trabajos. Vamos a ver también los elementos de una cita antes de entrar en detalle al tipo. Por lo general, cuando tú utilizas una cita, utilizas el primer apellido del autor y el año de publicación. Y eh, normalmente el número de páginas de la fuente se utiliza en las citas directas solamente. Eso es lo que normalmente se acostumbra, ¿no? Pero también he visto que se utiliza también, a veces recomiendan que también se ponga la página en las paráfrasis también, que tú una vez se utiliza. Y hay dos formas de cita, como pueden ver. Es la cita basada en autor. Ahí ven un ejemplo, Castañeda. Siempre el año va entre paréntesis. Abajo pueden ver la cita basada en texto. Con esto me refiero a que se da énfasis al texto y ahí se puede, de alguna manera se reúnen en paréntesis el apellido del autor, en coma y el año. Así que estos son los elementos, ¿no? Que normalmente se realizan en una cita. Un ejemplo para ver, cita basada en autor o narrativa, cuando vemos, ¿no? El autor aparte y el año entre paréntesis. Acá podemos ver un concepto, ¿no? Una cita, es una cita, una paráfrasis en realidad, pero normalmente ustedes van a observar acá, por ejemplo, que siempre comienzan con estableció que la pobreza, promiscuidad, escasez de alimentos, deficiente de hábitos alimentarios, hay como que se comienza a dar énfasis al autor, ¿no? A lo que ha ido desarrollando. Es una manera de presentar una idea, en realidad. O sea, no que una u otra sea mejor, simplemente son tipos de presentación, como uno a veces puede realizar la presentación de una cita, ¿no? Ahí está el ejemplo, pueden ver. Esto es una paráfrasis por lo que veo.
Por otra parte, la cita basada en texto o parentética es cuando se utiliza ya el autor y el año reunido en paréntesis, ¿no? Eso le da énfasis al texto en realidad. O sea, no ya haces una presentación, pero directamente del texto que has analizado, ¿no? Ya no dices Reyes estableció, o Reyes considera, o Reyes define, o Reyes establece. O sea, es una presentación en realidad de un concepto, ¿no? Que tú puedes realizar. Y por lo general, acá se pone al final. A veces también la página se incluye cuando es una cita textual dentro del paréntesis. A veces también se separan, a veces el año y a veces va arriba también el apellido. Así que esto es un tipo de presentación de cita basada en texto, ¿no? Ahí pueden ver también un ejemplo. Ahora veamos lo que es una cita directa o textual, ahora de forma más detallada. De forma más detallada. Ya, veamos de manera más detallada. Disculpa. Ya, cita directa o textual, cuando es de menos palabras, de menos de 40 palabras, hay aspectos que se deben considerar. Por lo general, como mencioné, ahí está mencionado el autor y el año, comienzos, a veces se puede ir al final, pero por lo general se maneja este tipo de cita, ¿no? Jaramillo, 2009, sostuvo que el aprestamiento, ¿no? Esta es una cita basada en autor, como les mencioné, ¿no? Es un estilo. Y por lo general, la cita de menos de 40 palabras, cuando tú utilizas algo textual, se pone entre comillas. Es una cita textual, directa. Tú has leído ese texto tal cual, literal, has cogido de un trabajo académico, ¿no? Pero lo estás de manera citando correctamente. No estás incurriendo en un plagio porque está mencionando al autor, al año y lo que corresponde, ¿no? Y las páginas también, de donde has sacado ese concepto. Obviamente esto va enlazado ya con las referencias bibliográficas, ¿no? En la referencia vas a ver más detalle de cómo se llama el libro, o el artículo, o la tesis. Pero ahí, de alguna manera, en la cita tú estás haciendo énfasis en eso, ¿no? En el concepto textual que es revisado, y la página, y el autor y el año. Ese es un tipo de cita directa textual de menos de 40 palabras. Ahora, en la parte de la cita directa o textual de más de 40 palabras, por lo general también ya se maneja otro tipo de estructura. Como pueden ver, ya se maneja una sangría cuando se separan los conceptos ahí. Eso lo vamos a ver más a detalle en los talleres, cómo desarrollar una cita con ese tipo de sangrías en los trabajos. Por lo general, en la cita directa o textual de más de 40 palabras no se utiliza comillas, ahí ya no se utiliza, porque ya está separando de alguna manera con dos puntos y con un concepto que has revisado, ¿no? Y eso ya te da a entender, según las normas APA, que tú ya estás citando textualmente, ¿no? Un, un autor, un concepto. Ahí también ven como al final le ponen el número de paginación, ¿no? Al final, ¿no? Eso es importante también mencionar. Es una cita directa textual de más de 40 palabras. Ahora veamos la cita o paráfrasis. Ya vimos la cita directa o textual, ahora vamos a ver la cita indirecta o paráfrasis. Bueno, este es un ejemplo de una cita indirecta o paráfrasis. Ya como mencioné, es la síntesis con nuestras palabras, una idea o un concepto que ha desarrollado otro autor, ¿no? Obviamente, cuando tú vas a poner como igual que el textual, Urrutia, el año 2014, ahí mencionas, ¿no? En su investigación titulada Desarrollo psicomotor fino, por lo general esa es la presentación de una paráfrasis, ¿no? Tienes que mencionar siempre el trabajo que has revisado, el título de su trabajo, el año, mencionarlo. Ahí comienzas en la redacción comienzas a mencionar los detalles, ¿no? ¿Qué, qué objetivo tuvo el trabajo? De qué tipo de investigación fue de carácter descriptivo, correlacional, eh, cómo fue el tipo de su muestra, los datos estadísticos, ¿no? O sea, de qué manera ha trabajado, el instrumento de investigación que ha utilizado. Así que eso es importante tener en cuenta cuando uno hace una paráfrasis, ¿no? Hay, por ejemplo, menciona la técnica de observación directa, entrevista y cuestionario, que es una técnica cuando uno desarrolla sus trabajos académicos.
Eh, Al final, por eso también menciona, se concluyó que existe la diferencia en la psicomotricidad de los niños, ¿no?, que asisten a una educación parvularia. Muchas veces eso también es importante, ¿no?, mencionar los resultados, mencionar las conclusiones para poder dar validez a nuestra cita, ¿no?, a nuestra paráfrasis cuando desarrollamos antecedentes en un trabajo de investigación, una tesis, un artículo. Siempre que tenemos que mencionar los datos, ¿no?, completos, porque esto le da una manera, las normas APA te permiten eso, ¿no?, de manera que tú estás citando correctamente, pero también tu redacción depende también de tu capacidad para sintetizar las ideas, ¿no? Así que en esa parte se menciona esto. Ahí se menciona que se puede indicar página. Obviamente en las paráfrasis no es obligado que tú menciones las páginas, pero algunos investigadores recomiendan que se mencione la página, ¿no?, de donde más o menos tú has desarrollado tu idea, ¿no? O sea, si bien tú has sintetizado con tus propias palabras, también tienes, bueno, indicar de repente la página, o sea, ¿no?, qué cosa has revisado para sintetizarlo. Es opcional en realidad, ¿no? No es algo obligatorio. Eso va a depender bastante de cómo los asesores trabajan con los alumnos, o los docentes exigen a sus estudiantes. Así que depende bastante de eso, ¿no?, de que uno siga las indicaciones establecidas, ¿no?, establecidas por tu asesor o por las autoridades que establecen estos criterios, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver lo que es la cita de dos autores o múltiples. Bueno, eso es importante mencionar, ¿no? A veces podemos citar un concepto que ha sido desarrollado por dos personas, por tres, por cuatro, por cinco, ¿no?, incluso. Ahora en la sexta edición se mencionaba, ¿no?, a los autores que uno está citando, por lo general de 3 a 4, ¿no? Pero en la séptima edición, ya cuando tú citas dos autores, eh, te menciona a los dos primeros, y luego ya a los demás ya se le pone una indicación aparte. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero por lo general es un ejemplo de cómo se cita con dos autores, ¿no? Garrida y Utreras, 2016, y se presenta todo el concepto, tal cual. Los estás mencionando por primer apellido, ¿no? Así que esto es importante. Ahora vemos este aspecto, ¿no? Cuando se cita de tres, ambos autores. A veces hay un que uno desarrolla, que uno revisa y ha sido desarrollado, por lo general en los artículos, ¿no? Los artículos de científicos que uno revisa, vas a encontrar que ese trabajo ha sido desarrollado por más de 5 personas, de 4, de 6, de 7, o incluso hasta de 10 o de 20, ¿no? Y bueno, en las normas APA se indican en la séptima edición que cuando hay una cita de 3 a más autores, solamente se incluya el primer apellido del primer autor, y luego se utilice el término et al, que es un latín que refiere a otros. Esto es importante tener en cuenta porque ahora se está trabajando de esta manera. Este es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de una cita, además de tres autores. Cuando uno revisa un artículo, tú haces una paráfrasis de eso. Y ya bueno, si tiene bastante autores, no vas las normas APA te indican eso, ¿no? Que tú solamente tienes que indicar el primer autor y poner et al, nada más. Y ya va a estar referenciado en las referencias bibliográficas al final, obviamente, ¿no? De otra manera. Y bueno, como mencioné anteriormente, cuando hay dos autores, los dos primeros sí se mencionan. Ahí sí, no hay ningún problema. O sea, ahí se mencionan los dos primeros, cuando a veces es una tesis o un libro, eso sí se utiliza, se mencionan los dos autores. Y bueno, en el caso ya se pone el et al, como le menciono, ¿no? Ahora veamos la cita de cita, ¿no? Es lo que es importante mencionarlo, como ya estábamos conversando anteriormente, lo mencioné, que bueno, que la cita de cita no es recomendable, no se debe utilizar, aunque sí he visualizado bastante en trabajos desarrollados en otras universidades, pero no es recomendable hacer la cita de cita, ¿no? Pero bueno, si se utiliza, si se permite en la universidad, ya es un criterio que deja la universidad, ¿no?
Por lo general vamos a ver este ejemplo, ¿no? Ah, cuando uno hace una cita, ¿no? Arana, y pones entre paréntesis en 1991 citado en Artica 2013, o sea que este ha citado a otra persona, ahí se indican los años, ¿no? Y al final la página que donde ha sacado la referencia, ¿no? Esta es una cita textual, por lo que está entre comillas, como lo ven. Y bueno, como mencioné, se recomienda usar las fuentes primarias, ¿no? Como las mencioné, primarias que son la de consulta directa, ¿no? Que uno mismo revisa, no referenciar lo que cita, lo que revisa un autor o no revisado, y no revisar la fuente directa, ¿no? Eso no es recomendable. Ahora, terminando con el tipo de citas, vamos a entrar a lo que es las referencias bibliográficas. Con esto quiero conceptualizar primero a qué me refiero con referencias bibliográficas. Bueno, como ya mencioné anteriormente, es el listado de todas las fuentes que se utilizaron en el desarrollo del trabajo. Se ubica por lo general al final del texto, o sea, al final casi al final de un trabajo académico. Existen también las citas de comunicaciones personales, ¿no? Estas no tienen referencia. Con esto, a veces las citas como de comunicaciones personales no las mencioné porque, bueno, en realidad eso ya se ve más a detalle cuando ya se desarrolla un taller, pero esto refiere a cuando uno hace una entrevista o tiene una grabación, no, una entrevista directa de repente a un investigador, porque no tienes una fuente directa de escrita o digital, pero de alguna manera has desarrollado una entrevista, has tomado nota de lo que dice y tú lo citas. Obviamente que es aceptable que tú lo puedas citar en tu trabajo, ¿no? Hay una forma de citar ese tipo. Las citas de comunicaciones personales no tienen referencia. Es importante mencionarlo, ¿no? O sea que por lo general a veces se utiliza esto en algunas especialidades, ¿no? Esta parte. Entonces, tener en claro esto, que las referencias bibliográficas, al listado de todas las fuentes que se utilizan en el desarrollo del trabajo. Ya. Y bueno, como lo mencioné, se ubica al final del texto. Ahora vemos también la parte de los cambios en realidad que ha referido de la sexta a la séptima edición, ¿no? De las normas APA. Esto, ¿no? Porque ha habido unos ciertos cambios, más que nada en las referencias bibliográficas, de cómo las normas APA se establecen que se deben hacer las referencias, y ha habido algunos agregados, se ha suprimido algunos aspectos, y bueno, es importante mencionarlo, ¿no? Que, por ejemplo, en lo que refiere a lo que refiere a referencias bibliográficas, está la ubicación geográfica, por ejemplo, que se menciona cuando tú haces tu referencia de un texto o de un artículo. Cuando está también el término recuperado de, que se ve bastante en las referencias bibliográficas. Hay que tener en cuenta eso, que ya se ha suprimido en la séptima edición, ya no se utiliza ese concepto de recuperado de, porque se utilizaba en bastante término DOI, que es un término que refiere al enlace web de un material digital, de un artículo que está en una base de datos o de que está en un repositorio. Eh, las referencias de medios digitales también. Antes, en la sexta edición no se especificaba mucho el uso de estos medios digitales, llámese redes sociales, página web, entre otras cosas. Ahora en la séptima edición se está viendo más a detalle en la norma ZAPA cómo también referenciar también, ¿no? Lo que son las redes sociales, los podcasts, los videos de YouTube, los Twitter, o sea, las publicaciones de Instagram, de Facebook. Esos son medios que también pueden ser citados porque son fuentes. Por ejemplo, cuando a veces vas a encontrar que un investigador a veces o un político o algo hace un Twitter, ¿no? Hace una publicación de un Twitter
Y ese es válido para una investigación. Se puede utilizar esos conceptos, claro, se pueden utilizar. Las normas APA indican que sí se puede utilizar conceptos de redes sociales también, siempre y cuando tú citas, ¿no? De qué medio has sacado, de qué parte de repente una declaración, un concepto que han hecho en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube también de repente han publicado un video de alguna institución, el Ministerio de Educación, o de repente alguna institución referente a lo que es la educación. Se puede hacer referencias a esto, ¿no? Es importante tener en cuenta que la séptima edición ya está incluyendo estos tipos de referencias bibliográficas. También mencionar los apellidos en las referencias, ¿no? Antes se consideraban 7, solamente mencionarlos en las referencias, y ahora a 20, se pueden considerar hasta 20 apellidos. Vamos a ver más a detalle esto en las referencias que vamos a ver a continuación. Ahora, para lo que indica publicaciones periódicas, vamos a ver en la parte de lo que corresponde a lo que son las revistas científicas, los diarios, de repente el Comercio, República, otro diario internacional, una revista, el Times, un montón de fuentes, ¿no? Ya sean físicas, digitales. También con esto me refiero a que más que nada en nuestros trabajos utilizamos lo que son los artículos de investigación científica, ¿no? Que están en las revistas científicas, ¿no? Pueden estar en un repositorio, pueden estar en la base de datos como referencia. Y bueno, es importante tener en cuenta esto, ¿no? En lo que es el desarrollo de referencias bibliográficas. Acá tenemos lo que corresponde, lo que es primer elemento, autor, el responsable del trabajo, la fecha de publicación, el título o nombre material, la fuente, el lugar de consulta o adquisición. Estos son los elementos que se ven por lo general en las referencias bibliográficas. Ahora veamos una estructura, ¿no?, de una referencia bibliográfica. Como les indiqué, las referencias bibliográficas van por lo general en una sección de un trabajo académico, que está casi al final. Ahí vas a poner el listado, y ese listado de referencias que tú has consultado en sí, porque tú has citado, ¿no?, en tu trabajo, en tu desarrollo de tu trabajo, en tu contenido, has citado muchos autores, has un marco teórico, antecedentes, pero ahora en las referencias tú tienes que poner los datos específicos del material que es utilizado, ¿no? Llámese libro, llámese artículo, llámese video, audiovisual o tesis, ¿no? Pero en este caso vamos a ver lo que es la estructura de un artículo de revista. Por ejemplo, este es un ejemplo que he desarrollado para que vean cómo está compuesta una referencia bibliográfica. En primer lugar van los autores, como van ahí, van el nombre, va el apellido y el nombre, entre comas, cada autor, va el año de publicación del material que has revisado el artículo, el título del artículo en sí, o sea, cómo se titula el artículo. Luego, en un punto aparte, va el nombre de la revista en cursiva. Ahí va desarrollado en cursiva el nombre de la revista. Luego sigue el volumen y número, como pueden ver, y las páginas, ¿no? Las páginas que se ha revisado. Claro, ahí podemos ver es una estructura básica de cómo es una referencia bibliográfica de una publicación periódica, ¿no?, de un artículo de revista. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Siempre es importante. Hay herramientas que te permiten realizar tus referencias. El mismo Word te permite hacer unas referencias en APA, pero vamos a ver, ya como mencioné, un taller más específico de cómo elaborar nuestras referencias bibliográficas utilizando el Word, ¿no? El Word te permite de alguna manera estructurar tus referencias. Ya no estés haciendo espaciados, o ya no estés viendo la sangría, viendo cada cosita cómo va, sino que tú hay una manera en el Word que tú digitas y el Word te lo presenta ya como con toda la sangría y los espacios correspondientes, de acuerdo a las normas APA. Así que eso lo vamos a hacer más a detalle en un taller próximo, pero quería indicar esto, ¿no? Es importante conocer la estructura general de una cita, ¿no?, que es publicaciones periódicas. Ya. Por otra parte están las publicaciones periódicas que están incluidas en línea. O sea, con esto me refiero a que cuando está en una base de datos o en un repositorio, revisamos una revista
y encontramos los artículos, ¿no? Que corresponden, que nos van a servir. Esta tiene también una estructura un poco diferente, pero es casi parecida a la anterior, que era una estructura más para referir a una publicación física, pero esto ya es en línea. Igual se manejan los autores, el año que estás ahí, de la publicación, el título del artículo, eh, luego sigue, bueno, el nombre de la revista, como pueden observar en cursiva, eso va, el volumen y número, ¿no? De la revista y las páginas de donde se ha sacado el artículo, ¿no? Que corresponde, porque normalmente una revista científica tiene un montón de artículos, ¿no? Tiene una variedad, así que están paginados cada artículo, ¿no? Dentro de cada revista, así que es importante por eso mencionar las páginas. Y por último, lo que diferencia esto del artículo de revista en línea es el manejo del vínculo de la URL del acceso, ¿no? O llámese DOI, ¿no? Se pone ahí en el enlace del URL para que de esa manera ustedes están de alguna manera indicando de dónde han sacado la información directamente, y esto ayuda también al lector a ubicarse, a revisar los trabajos que ustedes han consultado y se refiere, ¿no? O sea, esa es la idea de una referencia bibliográfica. Te refiere el lector y también garantiza lo que tú estás revisando, ¿no? Te refiere, te da el vínculo y te diriges a ese vínculo y revisas el trabajo completo que ha desarrollado, ¿no? Otro autor que está relacionado con tu trabajo. Así que esto es muy importante. Mencioné el DOI porque hay, ¿verdad? En negrita, porque en la séptima edición el DOI como término ya no se utiliza. Ahora se utiliza directamente el vínculo de URL, como ven ahí, HTTP, con la dirección tal cual, ¿no? O sea, ya no, antes se utilizaba en la sexta edición lo que correspondería el DOI, que era un término para referir a esto, ¿no? Ya no se utilizaba directamente el vínculo, sino se ponía DOI y la numeración del artículo, ¿no? Pero en este caso, no, solamente se pone el vínculo de la URL en la séptima edición y ya va directo. Ahora veamos otro ejemplo también de una publicación periódica, ahora en este caso de un diario que de repente a veces también es válido referenciar de acuerdo a tu tipo de estudio también. A veces, muchas veces podemos encontrar en un artículo de un periódico como El Comercio o La República o entre otros, que existan internacionales también, que hayamos revisado un artículo de periódico sobre un estudio, ¿no? O sobre una entrevista que han desarrollado o una noticia de repente, ¿no? Relacionada a nuestro tema. Y bueno, podemos citarlos. También esa es la estructura. Primero se menciona los autores, luego al año y en lo general ahora en lo que corresponde a diario se menciona el año y el mes, ¿no? El año y el mes. Y el día también, incluso, a veces. El título del artículo del diario que hemos revisado, el nombre del diario, obviamente en cursiva, y las páginas. Ahí se puede ver, ¿no? La estructura del ejemplo de un artículo de periódico. También se puede citar artículo de periódico sin autor. A veces pasa eso, ¿no? Que está ahí un artículo y lo encontramos sin autor. Puede ser una noticia, ¿no? Ya. Pasemos a otro tipo. Ahora veamos lo que son los libros, ¿no? Ahora también es obviamente garantizar en nuestro trabajo que esté desarrollado con fuentes, que esto también son los libros. A veces los asesores nos piden, ¿no? Desarrolla tu trabajo revisando artículos científicos, libros, tesis e incluso audiovisuales en algunas carreras, pero en este caso vamos a utilizar lo que es bastante los artículos científicos, los libros y las tesis, ¿no? En este caso vamos a ver los libros, que están en muchos formatos, ¿no? Como el físico en sí, cuando uno va a una biblioteca, pides un libro y te van a dar el libro físico, ¿no? Eso es una fuente directa de física, ¿no? Por otra parte, también podemos encontrar en línea los libros digitales. A veces lo podemos encontrar en una base de datos o lo podemos encontrar en alguna institución pública. De repente muchas veces las instituciones públicas desarrollan libros digitales libres, de acceso libre, o universidades también desarrollan libre, dan acceso libre a sus publicaciones, de sus editoriales, ¿no? Y tienes esa facilidad, o sea, de revisar esos libros y citarlos, ¿no? Porque son válidos. Es un trabajo desarrollado por una institución y que es válido, ¿no? O sea, es una investigación que se ha desarrollado y tú lo puedes citar también, ¿no? Y también ahora actualmente están los audiolibros también.
que también son válidos citarlos, porque es una fuente de investigación que uno puede desarrollar. Y bueno, elementos importantes mencionar: el autor o editor del libro, responsable del trabajo, la fecha de la publicación, el título, nombre del material, el tipo de formato y reconocer a los colaboradores. La editorial, la procedencia y lugar de consulta o adquisición. Bueno, hay aspectos que en la séptima edición ya no se está tomando en cuenta. Estos aspectos que he considerado son la sexta edición del APA. Pero en la séptima edición vamos a ver ahora que ya no se están considerando ciertos aspectos para hacer las referencias bibliográficas de libros. Acá vamos a observar, por ejemplo, un ejemplo de cómo es una referencia bibliográfica en nuestro trabajo, en nuestra tesis cuando hacemos de un libro. Ahí podemos ver, ¿no? Para los autores, en primer lugar, luego el año, luego el título del libro. Y bueno, antes, en la sexta edición, se mencionaba el lugar de la publicación, ¿no? Si es Lima, si es Buenos Aires, si es Santiago, Bogotá, bueno, una ciudad de España, ¿no? Granada, no sé, Barcelona, Madrid. Bueno, ese aspecto, a veces en la sexta edición se mencionaba, ¿no? Ese aspecto del lugar. Ahora en la séptima ya se ha quitado esa parte, solamente se va directamente a la mención de la editorial. Por eso solamente sería entonces autores, año, editorial. O sea, de esa manera, y en la séptima edición ya se citan, ¿no?, los libros. Bueno, en este ejemplo pueden ver que la editorial es una entidad, una institución académica, que es la Universidad Rafael Urdaneta, y ahí se puede ver, ¿no?, ese aspecto. Ahora también mencionar, por ejemplo, un libro consultado electrónicamente en estilo APA, mencionar, ¿no?, que en sexta edición, en la séptima edición ya no se menciona este aspecto, ¿no?, disponible, ni el formato tampoco. Este es un ejemplo, ¿no?, de cómo antes se hacía, ¿no? El tipo de medio, como es en línea, que a veces revisamos, y el lugar de publicación, y al final ponían disponible en y la dirección, y también la fecha de acceso. Ahora esta parte, ya sea en la séptima edición, ya se ha suprimido, ya no se utiliza ni lugar de publicación, ni tipo de medio, ni el término disponible en. Ya no se utiliza eso. Va directamente solamente el enlace, el autor, la fecha de publicación, el título, la editorial. Eso lo vamos a ver más a detalle ya en los próximos talleres, ¿no? Más a detalle cómo se elaboran las referencias bibliográficas, ¿no?, correctamente, de acuerdo a la séptima edición. Ahora veamos lo que es la tesis. Cuando hacemos nuestros trabajos también nos van a pedir que tomemos como referencia a las tesis como trabajos para poder sustentar nuestro concepto o nuestro estudio. Muchas veces vamos a revisar las tesis, ya sean en físicas o en digitales. A veces vamos a tener que referenciarnos en la biblioteca y buscar una tesis física, ¿no? Quizás porque todavía no están incluidas en su repositorio digital. Pero ahora la tendencia es a incluir esto, ¿no? Incluir las tesis digitales en sus repositorios de cada universidad, ¿no? Cada institución ya tiene un repositorio y ahí puedes encontrar las tesis, ¿no? Pero obviamente no están todas, pero están las más recientes, las que tienen más notas de repente destacadas. Eso ya depende del criterio de cada universidad. Pero vamos a ver, por ejemplo, una estructura básica de elementos es el autor, el responsable, la fecha, el título de tesis, tipo de grado de institución y la fuente de base de datos de repositorio. Mencionar también que en la séptima edición ya no se utiliza el término recuperado data para lo que refiere a tesis, así que hay que tener en cuenta esto. Este es un ejemplo de tesis, que como pueden ver, acá se menciona, por ejemplo, una tesis de licenciatura, una tesis de maestría y una tesis de doctoral, ¿no? Ahí van a ver, cuando ustedes hacen referencia en sus trabajos de investigación, es válido que ustedes referencien tesis de licenciatura, es válido que de repente encuentren en una tesis de maestría algún concepto, algún estudio relacionado a ustedes, también es válido, o una tesis de doctoral también. Así que es importante, ¿no?, eso, ¿no? Ahí siempre va a tener esa estructura, ¿no?, de autor, el título, el año, el tipo de institución que se ha desarrollado, o sea, qué tipo de institución, qué tipo de trabajo es, como les mencioné, tesis de maestría, para optar el título de abogado, educador, el título en educación, el tesis de doctoral,
Y bueno, ahí se menciona, ¿no? A veces es la estructura básica. Eso se ve más a detalle también en los talleres. El tipo de institución y la fuente también, ¿no? Ahí, como le mencioné, la fuente es el enlace web del, del repositorio, ¿no? Puede ser un repositorio por lo general. Ya, bueno, esta es la estructura de una fuente de tesis. Otros tipos, mencionar también importante, otro tipo de referencias que se trabajan en las normas APA son los diccionarios, enciclopedias, son los informes y comunicados, las ponencias y conferencias, audiovisuales, las redes sociales, como les mencioné, también ya se trabajan, se pueden referenciar en sus trabajos, las páginas web. Esto no los he trabajado porque, bueno, no tomaría, como le diga, más de una hora desarrollar todos estos tipos de referencias bibliográficas que podemos consultar, pero se van a detallar más allá en los talleres que se van a programar más adelante, ya sea a nivel de facultad de educación o ya sea a nivel general que organice la Biblioteca Central, ¿no? La Biblioteca Central está dentro de su plan de trabajo desarrollar también un ciclo de capacitaciones que refiere a las normas APA en séptima edición. Cuando haga ese cambio se va a capacitar por talleres en fechas a todos los usuarios interesados, que es muy importante, creo yo, que debe ser ya, incluso que creo yo que debería ser una exigencia, ¿no? O sea, que los docentes o la facultad les exija que asistan a eso para que tengan una idea o conocimiento de cómo desarrollar sus trabajos académicos y no tengan ese problema luego cuando ustedes hagan su tesis o hagan su artículo, ¿no? Cuando sean ya profesionales, ¿no? Ya tengan esos conocimientos de formadores, ¿no? Desde ya mucho tiempo. Así que se va a insistir en eso, ¿no? Cada año de repente se va a hacer los talleres porque cada año ingresan nuevos alumnos, que es importante capacitarlos en esto, en las normas APA, en los gestores bibliográficos, en base de datos también. Así que este es un tema que va a seguir y va a seguir, ¿no? Vamos a seguir trabajando, no solamente que esta vez no va y ya no va, nunca más adelante. Así que se va a desarrollar más adelante esos trabajos y más importante. Sí, así que estos tipos de referencias los vamos a desarrollar en unos talleres más especializados, más detallados, con un grupo determinado de personas en fechas para poder ayudarlos, ¿no? Ese es el objetivo de un taller, ¿no? Ayudarlos a detalle para que puedan desarrollar un trabajo. Entonces, bueno, para terminar, ya que estamos ya casi en la hora, quería mencionar esta parte también, que no olvidemos la importancia de la investigación. Hace unos días vi una noticia publicada en muchos medios. Bueno, esta es una noticia que tomé del Cineace, de su página de Facebook, pero también he leído algunas notas, he leído algunos artículos sobre esta parte. Bueno, es importante, ¿no? Que se reconozca siempre a las universidades su trabajo que va desarrollando referido a lo que es investigación. En este caso, se ha felicitado o se ha reconocido que la Universidad de San Marcos y la Católica del Perú también están dentro del ranking que mide la cantidad de publicaciones científicas, ¿no? Entre América Latina. Esto es válido porque se ha visto un incremento de, de la calidad, ¿no? Del trabajo y se ha visto el desarrollo de un trabajo importante que ha hecho la universidad. Esto también es gracias también a lo que ha ido exigiendo la SUNEDU en su licenciamiento para la presencia de un repositorio, la presencia de un instituto de investigación, que estén correctamente organizados, estructurados. Así que lo menciono porque creo que es más que envidia, es una motivación para sentir que la Universidad de Villarreal puede desarrollar estos trabajos de investigación y puede estar más adelante ubicarse también dentro del ranking, ¿no? Esto va a depender bastante de, de los integrantes, ¿no? Que somos nosotros los trabajadores que también los ayudamos los cuando van formándose desde sus primeros ciclos como investigadores, porque esa es la idea de la universidad, formar investigadores, no solamente profesionales que tengan un trabajo, sino también investigadores. Y los docentes también igual van a desarrollar habilidades que puedan seguir actualizándose, los investigadores de cada facultad también motivarse, ¿no? A seguir desarrollando su investigación de calidad, estar en una revista indexada, publicar sus artículos que estén indexados en una base de datos de reconocimiento. Y estos son indicadores de medición, ¿no? Esto como ven ahí, el ranking mide el número de citas y publicaciones en revistas científicas. Así que
se tiene que hacer bastante hincapié en esto, en desarrollar investigación, en desarrollar, porque esto es un indicador de calidad de una universidad. Conocimiento siempre de que una universidad está posicionada en un ranking internacional y tiene una calidad, ¿no? Y esto es una manera, una forma de que motive a postulantes también a ingresar a la universidad, porque tienen esa garantía de que están ingresando a una universidad de calidad, ¿no? Que está desarrollando investigación, que le va a dar ese estatus, ¿no? Así que los invito siempre a que revisen, estén capacitándose siempre, temas como estos, como son las normas APA. Bueno, mencionarles también que mañana va a ser la parte de la capacitación de los gestores bibliográficos. Mañana vamos a trabajar esta parte que es muy importante porque los gestores bibliográficos ya son softwares que te permiten gestionar tus referencias bibliográficas. Y de alguna manera es una herramienta válida porque tú puedes, de alguna manera, muchas veces acostumbramos nosotros a descargar un PDF de una base de datos y lo guardamos en nuestra computadora y lo tenemos ahí, pero ahora existen software que te permiten organizar esas referencias que tú sacas, que tú descargas, y lo referencias y lo juntas en un software y te da un orden, ¿no? Un orden de consulta, no se te pierden, porque a veces uno descarga algo o copia algo, un título y se te olvidas. En cambio, este software te organiza, es una biblioteca propia para ti, ¿no? Para que tú puedas organizar tus referencias bibliográficas. Así que los invito mañana que mañana asistan también con esta misma motivación de poder seguir trabajando. Y mañana, ¿no? Los espero también. Y mencionar que va a haber, como les mencioné, en los próximos eventos va a ser talleres para el uso de normas APA. Vamos a seguir insistiendo en eso. En los próximos fechas se va a publicar ya en la página de Facebook o se va a mandar comunicados por correo electrónico o los mismos docentes, ¿no? Les invito a que sigan viendo su correo, revisando los correos que le enviamos, de repente alguna comunicación, algún detalle que podamos comunicarles para que eso todo siempre lo que vamos a comunicar va a ser en beneficio para que puedan trabajar, ¿no? Ustedes. También mencionar que hay de bases de datos académicas. Actualmente la Biblioteca Central está trabajando bastante en lo que es la organización de las bases de datos académicas para que ustedes puedan desarrollar ustedes sus trabajos, tener fuentes confiables para que puedan revisar bases de datos que les puedan ayudar a desarrollar sus trabajos, ya que actualmente no tenemos este contexto de pandemia y no podemos de repente consultar fuentes directas, pero sí tenemos un sinfín de información en la nube, ¿no? En internet, podemos consultar un montón de cosas y que sean cosas que sean de calidad, que sean certificadas y que te validadas. No consultar cualquier cosa que encuentres en Google, ¿no? Sino de una base de datos que te garantice la información de calidad. Eso, la Biblioteca Central se está encargando de trabajar eso. También actualmente se está gestionando para la adquisición de libros digitales, para que puedan los alumnos revisar libros digitales, revisar por medio de un acceso ya a libros digitales completos por medio de la biblioteca virtual de la Universidad Villarreal. Así que vamos a estar desarrollando capacitaciones de cómo acceder y cómo utilizar estos libros virtuales que la universidad está invirtiendo para que ustedes puedan consultar, ¿no? Ese es un gran paso que se está desarrollando. Así que vamos a estar comunicando también a nivel de facultad y también de Biblioteca Central, de Vicerrectorado de Investigación, que van a comunicar estas cosas, ¿no? Estos nuevos avances que estamos haciendo, gestionando como trabajo de equipo de sistema de bibliotecas, porque es un trabajo que se desarrolla a nivel de facultad y a nivel de universidad también, ¿no? De sistemas. También va a haber capacitaciones sobre creación de artículos científicos. Uno de los objetivos del ciclo de capacitaciones en este año es hacer una capacitación sobre el artículos científicos para alumnos y para docentes. Esto con el objetivo de, con los alumnos, más que crear una iniciativa de que los alumnos puedan comenzar a crear artículos científicos con formato APA, con una estructura y una calidad que le permitan ya desde alumnos poder crear sus artículos científicos, no esperar a egresarte para hacer un artículo, sino ya te vas preparando desde los primeros ciclos a ya ser un investigador con todos los conocimientos y desarrollar un trabajo.
y ya cuando seas un licenciado, un magíster, vas a hacer tus artículos científicos con conocimiento, ¿no? Ya no vas a necesitar estar capacitándote de repente en una parte externa, sino que ya tienes, a menos actualizándote puedes hacerlo, pero ya tienes los conocimientos, ¿no? De cómo hacer un artículo científico. Igual con los docentes actualizarnos siempre con las últimas, no, como mencioné, las normas APA, también algunas nociones de repente que se pueden agregar. Se va a hacer la invitación a profesionales también externos. Estoy gestionando esa parte para invitar a un profesional para que puedan dictar esas capacitaciones de artículos científicos y también de alguna manera hacerlo yo de manera introductoria quizás en una capacitación, ¿no? que se pueda hacer sobre creación de artículos, ¿no? Pero la idea es que también venga un profesional especializado en lo que es artículos y los puede ayudar de manera más especializada, ¿no? más grata. Y otros temas de interés académico que vamos a ir desarrollando en nuestro plan de trabajo que ya hemos desarrollado. Tenemos ciertos proyectos para realizar que lo vamos a ir comunicando en el transcurso del año, ¿no? Que es muy interesante que ya estamos viendo de repente un club de lectura, viendo algunas actividades extraculturales, ¿no? Que puedan desarrollar los alumnos, el desarrollo de una revista de repente de alumnos, pero que puedan publicar sus trabajos académicos. Muchas veces los alumnos hacen trabajos interesantes, ¿no? Dentro de sus cursos y no tienen dónde publicarlo, ¿no? O es interesante para uno, pero ahí queda, ¿no? El profesor lo revisa y queda ahí, ¿no? Y a veces de repente podemos gestionar una revista interna, no una revista indexada, pero interna al menos que se pueda revisar de manera interna a nivel de facultad, ¿no? Que ustedes puedan publicar artículos de repente o monografías o informes y los demás compañeros puedan revisarlo, ¿no? Puedan ver lo interesante de lo que están desarrollando, siempre y cuando, claro, con la validez del docente, ¿no? Que ha calificado los trabajos, ¿no? De repente a veces el docente califica y ve un trabajo que ha destacado, esto se puede incluir en la revista, ¿no? Siempre y cuando cumpla con las normas APA y todo eso, ¿no? Para poder también crear un ambiente de investigación, ¿no? Así, ¿no? Si sea una revista interna, pero se está creando un ambiente, ¿no? Ese es un proyecto que estoy viniendo trabajando para ver si se puede realizar en este año, de repente ya en el próximo, ¿no? Y bueno, mencionarles también por último que estamos para ayudarlos. Hay un servicio de referencia virtual bueno, que es algo que también se ha iniciado este año o hace poco establecido, en el cual yo como bibliotecólogo los puedo ayudar a buscar información, ya sea de alumnos de pregrado, posgrado o docentes también, eh, en bases de datos especializadas, ¿no? A veces es complicado de repente ubicarte un tema en una base de datos, ¿no? A veces se necesita una, dos, tres capacitaciones y uno no tiene tiempo, ¿no? Por lo mucho que está con el trabajo, de repente por las clases. Así que menciono esto porque quiero hacer esta parte de los servicios, ¿no? Que ustedes tienen a disponibilidad en la facultad. Así que les invito a que me consulten, no hay ningún problema, yo los voy a atender. Como les menciono, está publicado también en Facebook, los invito a que le den me gusta para que vean las noticias que esté publicando. Y bueno, vean ahí, ¿no? Que los puedo ayudar de manera remota, no hay ningún problema. Yo incluso tengo accesos a bases de datos muy aparte de las que están la universidad brindando, pero ya es una cuestión individual mía que yo tengo, que ya yo solamente lo utilizo, pero los puedo ayudar buscando en esas bases de datos, ¿no? Yo les puedo buscar información y los puedo ayudar de repente, se me hacen la consulta de un tema, les busco información, dos, tres artículos, se los paso y ustedes los revisan. Obviamente no les voy a pasar 20 o 50 artículos en una consulta, ¿no? Es una consulta por lo general, le voy a pasar dos o tres, dependiendo de la complejidad del tema que estén buscando. Ya sean alumnos de pregrado o posgrado, ¿no? De repente estén desarrollando ya su proyecto de tesis, su trabajo de investigación. Así que los invito a que ustedes mismos hagan uso de este servicio que está disponible en el horario, como les menciono ahí, y también pueden escribirme por vía chat de redes sociales, por el chat de la página de Facebook, o pueden escribir, no hay ningún problema, o por correo electrónico también, ¿no? Ahí está el correo biblio.fe@unfb.edu.p. Ahí están mis números también. Solamente para consultas académicas directas, específicas, no tiene otro tipo de consultas, solamente esas. Si algún tema de repente, pero les recomiendo más usar la vía correo electrónico, ¿no? Constitucional o, bueno, ya depende de ustedes, ¿no? Hacer esto. Igual a los docentes los invito a que me consulten, de repente tienen algún tema de investigación,
algún artículo que necesiten por ahí de algún tema, de una clase, yo los puedo ayudar con mucho gusto. Me pueden preguntar y yo les brindo la información que tenga a la mano, ¿no? Disponible. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Como les mencioné, síganos en las redes sociales. Está ahí el Facebook, está también en Twitter, Instagram. En YouTube también voy a subir la presentación de hoy para que tengan un acceso también por YouTube. Así que es muy importante también canalizar la información por diferentes sitios. También va a estar en el Facebook de la biblioteca, lo voy a subir. Así que no he tenido oportunidad de transmitir por Facebook, así que bueno, no por ciertas condiciones que he tenido acá, unas complicaciones, pero lo voy a subir al Facebook igual de todas maneras la, la presentación. Y ahí está mi correo, cualquier cosa que necesiten o consulta, estoy para servirlos. Y bueno, y, igual, de repente más adelante podamos desarrollar algún docente o algún grupo de estudiantes quiera hacer una capacitación ya más detallada, de repente repetir esto o más detalle algún aspecto de sus trabajos, porque he revisado sus fichas de formularios y algunos me han escrito los temas que necesitan, ¿no? Y voy a revisar eso, le he estado leyendo algunos que más están interesados en lo que es tesis, en los que son también bases de datos, algunos también necesitan otro tipo de capacitaciones también más especializadas en otros temas. Es importante, también de repente podemos gestionar una capacitación externa, yo lo puedo gestionar para que puedan tener, ¿no? Ustedes. Y normal, me escriben, podemos de repente organizar una capacitación interna con un grupo de alumnos, de repente de un curso, y yo encantado de ayudarlos en lo que sea, ¿no? Lo programamos con una fecha y se hace la coordinación y hacemos una clase, una capacitación ya aparte, ¿no? Y pues, bueno, eso es todo, estimados participantes. Eh, si tienen alguna duda, no sé, bueno, ya estamos sobre la hora, pero de repente podemos tomar 5 minutos en alguna pregunta. No he revisado el chat, voy a revisarlo. Pero si tienen alguna consulta, ya saben por correo, o si tienen alguna consulta ahora, normal, puedo de repente ayudarlos. Así que si tienen alguna consulta ahorita sobre algún tema, bueno, aunque ya hemos terminado, pero si tienen alguna consulta, normal lo puedo una pregunta la puedo contestar, ¿no? Okay. Entonces, bueno, le damos por concluida entonces la capacitación. Si tienen alguna duda, como le digo, sobre el tema que hemos trabajado hoy, me escriben, no hay ningún problema, yo les voy a responder las consultas por correo o ya sea por la página de Facebook. Normal me escriben ahí, ya sean docentes, estudiantes o egresados también. He visto que algunos egresados se han inscrito, es muy importante, también los puedo ayudar porque son parte de la institución, sido estudiantes. Así que no tengan miedo en preguntar o consultar. Siempre van a estar las puertas abiertas para ellos, para los egresados, porque son también los futuros profesionales que se puedan sumar más adelante, ¿no? Como docentes o como investigadores, ¿no? Así que chicos, ya saben, me avisan. También estimados docentes, participantes, gracias por su asistencia. Mañana vamos a continuar con la parte de gestores bibliográficos. Los animo también a que mañana se asistan para poder trabajar esto. Y ya, bueno, eso es todo, chicos. Y bueno, les deseo muy buenas tardes y hasta luego. Hasta otra oportunidad. Cuídense, chicos. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, sigan con sus trabajos académicos, asistiendo a clases y todo muy bien. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro.